Bien, buen día, profe Joel de matemática, ¿verdad? Con la continuación de la actividad 5, ya se grabó un video donde se explican de forma generalizada, de forma general, lo que pide la actividad 5. En esta ocasión ahora vamos a explicar de forma detallada, vamos a seguir cada uno de los pasos que hay que seguir de la tarea 1 para poder realizar esta actividad. Es muy importante que tengan a mano para la actividad un lápiz. En mi caso yo voy a usar un lapicero porque va a resaltar un poco más. Tijera, una regla. Yo tengo este cartabón, pero me sirve la parte que tiene como regla, ¿verdad? También vamos a necesitar una hoja cuadriculada para poder realizar esta actividad. Esto es indispensable, la hoja cuadriculada. Bien, vamos a comenzar de una vez. En la tarea 1, la primera instrucción que nos dan es que tome la hoja cuadriculada y la doble a la mitad. Me dice que quede un rectángulo de 7 por 8, por eso va a depender del tamaño que tenga mi hoja cuadriculada. Lo importante es que la parte más larga usted la doble a la mitad, que es un detalle muy importante que tiene que tener en cuenta, que cuando usted la doble a la mitad, una de las líneas coincida exactamente con el doble. Por ejemplo, esta línea que va acá es la que voy a hacer que coincida, ¿verdad? Para que quede en el mismito filo, quede esa línea. No sé si se podrán dar cuenta bien ahí. Exactamente. Es bueno reafirmar bien el doble. Entonces, ya tengo el doble, ¿verdad? La cierro y voy a trabajar en esta parte, que es cuestión de que cuando yo abra, ese lado en blanco me quede acá, ¿verdad? No puedo trabajar así de este lado, cuestión que yo tenga que hacerle hacia la hoja, porque cuando abra mi figura, no se me va a formar lo que tiene que formar. Es aquí, en esta parte, en el filo que doblé que voy a trabajar, ¿verdad? Va a quedar que coincida con esto. El filo que doblé coincide con eso, así exactamente, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos aquí. Ya tengo mi hoja doblada, ¿verdad? Dice, cuento 8 cuadritos de arriba hacia abajo por el borde izquierdo de la hoja. Ese va a ser el punto A. Vamos a ver, por el borde izquierdo, de arriba hacia abajo, voy a contar 8 cuadritos. O 8 líneas, vamos, empiezo aquí, ¿verdad? Estoy en cero, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que exactamente aquí hago un punto y me dice que lo llame el punto ¿qué? El punto A. Entonces, pues, ni modo. Ahí está A, ¿verdad? Luego tenemos, desde el punto A, cuento 3 cuadrículas hacia arriba y lo marco como el punto B. Vamos a ver, estoy en A y tengo que contar 3 cuadrículas hacia arriba. Sería 1, 2 y 3. Entonces ese lugar hago un punto y lo marco como el punto B, ¿verdad? Luego me dice, desde el punto A cuento 3 cuadritos hacia abajo y lo marco como el punto C. Entonces vuelvo a A y cuento hacia abajo 1, 2 y 3 y hago mi punto. Y tengo que marcarlo como C, ¿ok? Como C. Ya tengo mi punto C. Entonces continuamos. Hasta aquí vamos completo ya. En la 1 y la 2 ya hemos hecho esos pasos. Vamos con el paso 3, que dice, desde el punto C cuento 3 cuadrículas hacia la derecha y lo marco como D. Desde C, 3 a la derecha y va a ser D. C, 3 a la derecha. 1, 2 y 3. Hago mi punto y lo marco como D. Listo. Ya tenemos a D. Desde el punto D, cuento 3 cuadritos a la derecha
y luego desde ahí cuento 3 cuadritos hacia abajo y lo marco como E. 3 a la derecha y 3 hacia abajo. Desde D, vamos a ver. Desde D, 1, 2 y 3. Luego 3 hacia abajo. 1, 2 y 3. Sería ahí mismo. Y ese va a ser E. O sea, ese punto de ahí. E. Ya hasta ahí vamos bien. Listo, eso también. Ese va a ser E. ¿Qué pasa? Me da otra opción. Me dice que también yo puedo encontrar a E contando 3 cuadritos en diagonal. Así, hacia acá, mire. Sería, en diagonal sería así. Así, así o así. Pero en este caso, hacia derecha y abajo, la diagonal sería 1, 2 y 3. También hubiese encontrado mi punto E con esa indicación. Continuemos. Entonces luego, desde el punto A, 12 cuadritos hacia la derecha y lo marco como F. Bueno, vamos a ver. Desde A, 12 cuadritos a la derecha sería A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ese va a ser, me dijeron que ese va a ser mi punto F. Y he completado esa parte también. Aquí tenemos a F, ¿verdad? Entonces vámonos con el número 4, que me dice, desde el punto B, cuento 3 cuadritos hacia la derecha y lo marco como el punto H. Desde B, 3 a la derecha y va a ser H. Vamos, nos ubicamos en B. 1, 2 y 3 a la derecha. Lo marco y esa va a ser H, ¿ok? Ya cumplimos la primera parte del paso 4. Luego vamos y me dice, desde A, 6 cuadritos a la derecha y 6 cuadritos hacia arriba. Y lo voy a marcar como G. 6 a la derecha y 6 hacia arriba. Desde A, vuelvo a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me pasé, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces marco mi punto exactamente ahí. Y me dice que ese va a ser mi punto G. Ese va a ser G, que es ese mismo punto aquí, ¿verdad? Y lo llamo G. Automáticamente ya tengo todos los puntos de mi figura. Luego me dice que con una regla una todos los puntos trazando líneas y que recorte la figura y la abra. Es decir, que luego que yo trace la línea voy a por encimita, bien bonito, a recortar por encimita de las líneas y luego tengo que abrirla. Vamos a ver, vamos a unirlos. Ok, vamos a unir a D con C. Vamos a unir a D con E. Vamos a unir a E y a F, ¿verdad? Así todo el exterior, porque yo podría unir a F y a D, pero entonces uno es parte de mi figura, ¿ok? Entonces a F y a G, acá, luego a G y a H. No tienen que seguir ese mismo orden, lo importante es que sea así por fuerita que la una. Acá, ¿verdad? Este de aquí, el del borde izquierdo, no es necesario, es bueno que no lo marquen, déjenlo así mismito. Entonces, ahora tengo que recortar. Vamos a recortar. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo recortando. Ya yo tengo uno que había hecho de prueba y lo tengo recortado. Luego que yo lo recorto me queda así. Sería esto mismo. Vamos a hacernos de cuenta que lo recortamos, ¿verdad? Ya lo recortamos y me pide que lo abra. Cuando yo lo abro se me ha formado un lazo. La silueta de un lazo, ¿verdad? Un lazo de esos decorativos. ¿Qué es? Entonces, ahí ya yo he terminado con la tarea 1. Entonces, en la tarea 2, que me dice trazo y compruebo. La figura tiene 2 ejes de simetría, me dice la tarea 2. Traza con líneas de diferente color cada eje de simetría.
comprueba que son ejes de simetría. O sea, no es esta, sino a esta figura yo tengo que trazarle dos ejes de simetría. Recuerden bien que en la clase de televisión les enseñaron lo que es el eje de simetría de una figura. A mis estudiantes también le envié unos videos de refuerzo que les muestran muchos ejemplos de lo que son ejes de simetría. Tomaron una pequeña evaluación también con respecto a eso y les fue muy bien. Es decir, que yo creo que no tengo que abundar sobre eso porque eso le corresponde a usted. Le tiene que trazar a esa figura dos ejes de simetría. Usted sabe muy bien lo que pasa cuando usted traza un eje de simetría a una figura. ¿Qué pasa con ella? ¿Que se divide en qué? ¿Verdad? Entonces, comprueba que son ejes simétricos. Le pide que compruebe que son ejes simétricos. ¿Cómo? Que cuando usted lo pase, el eje de simetría, por donde sea que usted lo pase, por ejemplo, si usted lo pasó por ahí, que usted doble la figura y tiene que darse cuenta de algo con respecto a la figura. Y por último, dice, la figura es simétrica con respecto a esos dos ejes porque al doblarla por ellos las partes, usted tiene que completar esa oración aquí mismo en el cuadernillo, vea, es aquí mismo que lo va a llenar. Y por último, copia la frase completa de tu respuesta en la hoja 2. O sea, también le pide acá que usted esto lo pegue en la hoja 2. Usted va a pegar eso en la hoja 2. Cuestión que se vean los ejes de simetría por donde usted lo haga pasado, ¿verdad? Y luego va a copiar esa pequeña oración, la va a terminar. Eso va a ser en la hoja 2. Para mis estudiantes, recuerden que no tiene que ser en la hoja 2, sino en una hoja suelta que conlleve el nombre de la actividad y las tareas que usted está trabajando. También tiene que ponerle de qué semana se trata. Bien detalladito, bien bonito. Le pega eso y le pega su frase. Ya ustedes saben. Hasta una próxima.